una invasión rusa o es una guerra preventiva para evitar la invasión a Rusia. ¿Verdad? ¿Cómo está el asunto? Porque de acuerdo a la prensa occidental, unas horas después de iniciada la guerra allá en Ucrania, llamada Operación Especial, Operación Militar Especial por los rusos, la noticia que se corre es que Rusia invade Ucrania, invasión dicen, ¿verdad? Es decir, de un día para otro, como si de repente Putin despierta enojado y dice vamos a invadir Ucrania, ¿verdad? Prácticamente así se difundió la noticia y se sigue difundiendo, ¿verdad? Como una invasión de Rusia a Ucrania. Y como según la prensa occidental, Putin es un dictador y demás epítetos, demás adjetivos que le han adjudicado, pues quería invadir Ucrania, ¿verdad? Y pues ese día se le ocurrió, cuando todo el mundo estaba en santa paz, a Putin se le ocurre invadir Ucrania. Así lo manejaron, ¿verdad? Y es la propaganda que se sigue sosteniendo en estos momentos, de tal manera que no se puede hacer la paz, aunque ya Donald Trump como presidente de los Estados Unidos está buscando la paz. Igual Putin y se han estado reuniendo constantemente para ver los problemas de la paz. Resulta que Zelensky pues dice no a todo, ¿verdad? ¿Y por qué dice no Zelensky a todo? Porque pues tiene el apoyo atrás de todos los líderes de la Unión Europea que dicen que pues no hay problema y van a seguir armando a Ucrania, ¿verdad? Para que siga la guerra, ¿sí? En territorio ucraniano, en este caso contra Rusia, ¿sí? Entonces, de esa manera se difunde el evento, ¿verdad? Como si no tuviera ninguna causa, ningún contexto real, simplemente capricho de alguien y declaró la guerra, ¿verdad? Cuando el asunto nunca ha sido así. Y veamos algunos antecedentes, ¿verdad? Quiero mostrarle aquí unos mapas. Sí, como ustedes pueden ver en este mapa, un mapa que habla sobre las bases militares de Estados Unidos en el extranjero. Es decir, porque la guerra en Ucrania pues inicia asusada por los Estados Unidos realmente, ese fue el asunto y eso es lo que no se dice. Y miren, ¿quién realmente tiene pensamientos de guerra? Pues las élites de los Estados Unidos. No podemos decir que el pueblo de Estados Unidos quiera guerra, pero sus élites más poderosas, las más poderosas económicamente, los grupos de poder en Estados Unidos, pues están interesados en la cuestión de la guerra, ¿no? Y tenemos nada más este mapa donde están las bases militares en el extranjero. ¿De quién? De Estados Unidos. Rusia no tiene ninguna base que sepamos en el extranjero, incluso China tampoco u otro país. En cambio, Estados Unidos, todo esto de color de rosa, son datos proporcionados por el mismo Departamento de Defensa, ¿verdad?, de Estados Unidos. ¿Sí? Tenemos bases militares en Alaska, tenemos acá en el Cono Sur, y no se diga lo que está cercano a Rusia, ¿verdad?
en África, ¿sí? Oceanía, está lleno el mundo prácticamente de bases militares y armamento de Estados Unidos. El otro punto, las bases de la OTAN, ¿verdad? Aquí lo pueden ver. ¿Dónde está Rusia? Acá. ¿Dónde están las bases militares de la OTAN? O sea, de Estados Unidos, lideradas por Estados Unidos, ¿verdad? Porque se financia la OTAN con dinero principalmente de Estados Unidos y de las élites europeas, ¿verdad? Que Alemania, que Francia, etcétera. Y bueno, han instalado la OTAN todas estas bases militares, ¿verdad? Campos militares. Como lo ven, y este punto no es que haya surgido ahorita, tiene ya después de la Segunda Guerra Mundial, se inició con este cerco de bases militares dirigido fundamentalmente al control de Rusia. Entonces están estratégicamente establecida la OTAN, ¿verdad? Sí, como ven, está todo un cerco fuerte de bases militares en la OTAN, apuntando directamente a Rusia, ¿verdad? Sí. En Ucrania se supone que no había, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, estaban cerca de Ucrania. Sí. Pero no había, sin embargo, pues están ahí al acecho, ¿no? Al acecho de Rusia. Y eso ha sido uno de los problemas después de la Segunda Guerra Mundial, que los rusos han peleado mucho de buscar medidas de seguridad, acuerdos con Estados Unidos, acuerdos con la Comunidad Europea para evitar esa escalada armamentista, ¿verdad? Y Rusia siempre le ha dicho que por favor no se acerquen tanto a territorio ruso. Sin embargo, pues acá se siguieron acercando a territorio ruso todo el tiempo que quisieron, ¿verdad? De tal manera que en este momento está prácticamente cercada a Rusia. ¿Por qué? Porque el objetivo es ese, ¿no? Rusia. Es un objetivo viejo ya. El primer intento fue con la Segunda Guerra Mundial de acabar con Rusia. Se utilizó a los nazis, ¿verdad? A Alemania, apoyada aunque abiertamente nunca lo dijeron, ni aparentemente lo hicieron, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, apoyaron la invasión, ahí sí, de Alemania a Rusia en aquel momento. Sin embargo, la historia está, la historia que se gestó en ese entonces nos dice que pues los rusos salieron triunfadores, ¿verdad? Derrotar a la Alemania nazi. Pero de todos modos, a partir de 1945 es cuando se comienza a crear todo ese sistema de acoso a Rusia, creándose la OTAN, ¿verdad? La justificación de Estados Unidos dice que con fines defensivos, ¿verdad? Vean ustedes a cuántos kilómetros está Estados Unidos de Rusia, sin embargo, que se tenían que defender de los rusos. Y entonces comenzaron a acercar. Y en todo el periodo de Guerra Fría sucedió este fenómeno, ¿no? de hostigamiento constante por las élites europeas dirigidas por Estados Unidos hacia Rusia, cercándolos en el terreno militar y por lo tanto fungiendo como una amenaza real en contra de la sociedad rusa, ¿verdad? Sí, obviamente que cómo puedes tomar tú cuando te comienzan a acercar tu territorio, ponerte cañones, bombas militares y se acercan cada vez más a tu frontera y sabes que eres el objetivo real, pues
vas a tratar de defenderte, ¿verdad?, de la misma manera. Si no lo hicieron inmediatamente es por el poderío que mostró la Unión Soviética en aquel entonces, ¿verdad?, al derrotar a los nazis. Pues no les quedó más que echar un paso para atrás los promotores de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados, pero con una táctica de desgaste, ¿verdad? Y eso consistió en infiltraciones, sabotajes, ¿sí?, atentados, lo que le han llamado las sanciones económicas, ¿verdad?, ¿sí?, a los rusos. La idea era evitar el desarrollo de esa nación y por eso estuvo en constante asedio, ¿sí?, como ya lo dije, de diferentes maneras, ¿sí?, espionaje intenso por parte de los Estados Unidos, ¿verdad?, propaganda en contra de los rusos, tanto externa como interna. Los señalamientos que siempre hicieron para denigrar a la sociedad rusa o a los rusos, ¿verdad? Toda una campaña desinformativa hacia el occidente, ¿verdad?, de que eran los rusos. Y amagando con la fuerza militar, aparte, ¿no? Por eso se desencadenó la carrera armamentista, la carrera atómica, por decirlo así, de cada vez armas más poderosas, porque Estados Unidos y sus aliados construyendo para tratar de invadir, amedrentar a los rusos, y los rusos construyendo bombas para defenderse, ¿no? Y sí, pues es la lógica, ¿no? Uno ataca, otro se defiende. Pero así mantuvieron en ese cerco y lograron durante un buen rato hacerle daño, porque pues en lugar de dedicar los recursos económicos para el beneficio total del pueblo, tenían que dedicar una gran parte para la defensa, ¿verdad?, los rusos, y es lo que querían los gringos, y los bajando, ¿no?, por decirlo así, bajando la guardia, al ir quedándose sin recursos, menos efectos de lucha iban a tener, ¿verdad? Y porque además, bueno, por la ideología de esos momentos en Rusia, pues se decía que tenía que haber un cambio a nivel mundial, un cambio de régimen, de gobiernos en otros países, ¿verdad?, por un sistema más justo, un sistema económico más libre y más justo, sin opresión, ¿verdad?, sin saqueo de otros países, es lo que plantearon los rusos. Obviamente las élites de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, a través de sus representantes, de sus presidentes que nombraban, pues, de sus ministros de Estado, estaban en contra de eso, pues, porque afectaba sus intereses y por lo tanto era necesario estar en guerra constante con Rusia. Bien, de tal manera que, como ya yo decía, sigue, ¿no? Se forma la OTAN empieza a amedrentar, a amenazar, a amagar a Rusia, ¿verdad? Sin embargo, Rusia se sostiene. Y la CIA, etcétera, todos los organismos de intervención extranjera que tiene Estados Unidos, pues comienzan a hacer lo que se le puede llamar movimientos sociales, ¿cómo se dice?, falsos, ¿verdad?, a promover e incentivar movimientos sociales en contra de los gobiernos de ese entonces las repúblicas socialistas soviéticas, ¿verdad? Sí, infiltrando gente, etcétera, etcétera, pagando gente, pagando mercenarios. De tal manera que llega un momento en que la Unión Soviética, obviamente, por toda esa presión que está ejerciendo Occidente en contra ella, como se dice, cae, ¿verdad?, o se doblega un momento, porque pues,
así pasó, se doblegó un momento. Y empiezan a ganar los movimientos separatistas internos a la Unión Soviética, de tal manera que después de ser Unión Soviética se empiezan a desmembrar, ¿no? A dejar libre territorios, y ahí queda Ucrania, ¿no? Se le da a Ucrania autonomía, se le da libertad, ya no perteneces a la Unión Soviética, eres otro país distinto, aunque habitado en su mayor parte por rusos, ¿verdad? Pero eres otro país distinto, entonces se le dan condiciones para que se desarrolle. Pero obviamente Estados Unidos, yo decía, está la OTAN, los europeos pues están friegue, de tal manera que pues llevan a cabo golpes de estados ahí en Ucrania e intentan en otras zonas que están cercanas, que hacen frontera con lo que era la Unión Soviética y con lo que quedó que era Rusia. O sea, trataron de tomar esos territorios pues para poner sus armas, ¿verdad? Para ir cercando cada vez más a Rusia, ir acercándosele cada vez más. Así que el último golpe de Estado que sucede en Ucrania, pues mucha gente de algunas provincias que estaban en la frontera rusa, pues deciden unirse, en lugar de ser gobernados por Ucrania, deciden cambiarse a Rusia y lo deciden en votaciones, en referéndums, porque la mayoría de esas regiones, pues la población mayoritariamente, más del 90% era de origen ruso y hablaba ruso. Entonces decide separarse de Ucrania, ¿verdad? Y buscar el cobijo de los rusos. Entonces Ucrania sigue una política porque además ese era su objetivo, de guerra contra esos que según Rusia se los estaba anexando, porque se los va a anexar Rusia, pero no. La gente de esos pueblos votaron que querían cambiarse y dejar Ucrania e irse a Rusia. Entonces desata la guerra, y lo peor, encabezada por un grupo denominado los Azov, que abiertamente se declararon pronazis, ¿verdad? Y empezaron a matar gente con la bandera nazi, ¿verdad? Gente que pertenece a Ucrania, pero ahora que estaba solicitando su entrada, su anexión a Rusia, ¿verdad? De tal manera que creo que hasta 2008, o a partir de 2008, que es la guerra de Donbass, pues Rusia hace todo lo posible por evitar esas guerras, ¿no? Se llama a la ONU, se reúne así como está haciendo ahorita con Donald Trump, con los Estados Unidos, con aquellos buscando la paz, solicitando de que dejaran de agredir a esa gente que por su cuenta quisieron cambiarse a la Federación Rusa y ya no pertenecer a Ucrania, y tenían sus motivos. Y que por ese simple hecho estaban siendo masacrados, ¿verdad? Pues no logran parar eso, ¿verdad? Los bombardeos, las agresiones, de tal manera que llega el momento en que Rusia, pues, acepta la anexión de esos territorios, porque, como ya yo decía, ellos están solicitando, no los rusos están yendo a invadirlos y anexárselos, como luego se manejó, es que ya se anexaron Crimeas, que como si hubieran ido se los agarraron, no. Cuestiones legales, que una solicitud de pertenecer a Rusia, y simplemente lo que hicieron es aprobar esa solicitud, aceptarla, y de ese momento pasaron a ser, pues obviamente a depender de las leyes de la Federación Rusa, no, y a ser protegidos, porque ya eran rusos, de por sí eran rusos, ¿no? Como decimos, porque su historia atrás pertenecieron a la Unión Soviética, y muchos rusos vivieron ahí, nacieron ahí, crecieron ahí, de tal manera que el 90% habla ruso en esas provincias, ¿verdad? Y se considera ruso.
Así que la anexión, pues, no fue tal anexión, o sea, por la fuerza, por decirlo así, como se pretende la palabra decir, que lo anexaste por la fuerza, ¿verdad? No fue por la fuerza. Bien, a partir de ese momento, pues entran de esas provincias, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la OTAN se empieza a movilizar cada día más, ya que controlan el territorio ucraniano, porque logran imponer al presidente, ¿verdad?, del Estado, como ya dije. Por eso se origina la separación de muchas provincias, para irse con Rusia, ¿sí? Y ya en su poder el territorio por Occidente, pues comienza el despliegue de armamento subrepticiamente, no veladamente, mientras los rusos están tratando de negociar, hacen reuniones, mesas, y les dicen que sí, que más o menos, y no se cumple, y se vuelven a reunir, y no, o sea, el tiempo que está corriendo, mientras ese tiempo corre entre las supuestas negociaciones, los rusos están viendo que cada vez hay más armas dentro de Ucrania, mandadas por quién, pues por la Unión Europea y por los Estados Unidos en aquel entonces, ¿verdad? Entonces Estados Unidos pues comienza entonces a desplegar personal militar en su frontera, pues ante esa amenaza, y solicitando de que dejaran de moverse. Sin embargo, Estados Unidos comienza a hacer lo que le llaman simulacros militares ahí con los ucranianos y otros cerca de la frontera, es decir, ya prácticamente declarando alguna intención, y obviamente que los rusos no iban a esperar el golpe, ¿verdad? Y en eso viene una provocación en una provincia cercana a Rusia, ¿no?, pero controlada por los Estados Unidos o proclive a Occidente. Y entonces los rusos, bueno, después de tanto tiempo de reuniones con los gringos, reuniones con los europeos, de pasar el tiempo de promesas, de hablar, sí, no se llegaba a ningún acuerdo, se firmaban papeles, pero no se cumplían los acuerdos, ¿verdad? Para nada, ni del cese al fuego en contra de las provincias que se separaron de Ucrania, ni la detención de los movimientos de las tropas de la OTAN, ni el suministro de armamento a Ucrania. Así se dio, entonces se estaban armando Ucrania. ¿Para qué la estaban armando? Pues obvio no. Como ya vimos, prácticamente de la OTAN, pero el caballito de Troya, pues que quisieron utilizar o quieren utilizar a Ucrania por ahí, ¿no? Al parecer por la misma configuración geográfica del país, las montañas y todo esto, que es la parte donde se puede penetrar más fácil al territorio ruso. Entonces, pues, esas amenazas ya reales y no cumplimiento de acuerdos, pues les dejaron claro a los rusos que estaban próximos a ser invadidos por la OTAN, no por Ucrania, y que la OTAN, utilizando Ucrania, les iba a declarar la guerra y que les esperaba alguna sorpresa, ¿verdad? Por eso se estaban armando hasta los dientes en Ucrania, llevando, pues no solo equipo, llevando militares, entrenar, etcétera, entrenadores de militares ucranianos, fuerzas de apoyo extranjeras, francesas, etcétera. Pues llega el momento en que Rusia dice, pues no nos queda más que actuar. Y esa fue la razón, ¿verdad? Después de la agresión que sufren, pues Rusia decide entonces declarar, porque así lo declararon, una operación especial militar que según como lo dijeron se basaba en la desmilitarización, ¿sí? Es decir, en la destrucción del armamento que estaba llegando a Ucrania, pues ese fue el objetivo que se inició la operación.
Por eso la operación empieza a los alrededores y a objetivos precisos, no a invadir el país, porque como lo dijeron algunos generales estadounidenses retirados, si Rusia ha querido invadir Ucrania, en menos de una semana cae la capital, ¿verdad? Si ese hubiera sido el objetivo, pero no era ese el objetivo. Era quitarse la amenaza de las armas y de los soldados, ¿verdad?, que pudieran agredir a los rusos y traspasar sus fronteras, en eso sí, en una invasión sorpresiva a los rusos. Y de ahí que no lo decide Vladimir Putin solo, ¿verdad? Todo el Congreso, hasta donde sabemos la noticia, se reúnen los congresos de, como aquí decir la Cámara de Diputados, senadores, todo el aparato gubernamental y legislativo del poder del pueblo se junta, realiza y deciden apoyar la iniciativa de Putin de llevar a cabo esa operación militar. Y es como se inicia esa guerra, una guerra de carácter preventivo. Y claro, ante el mundo occidente, Estados Unidos de aquel entonces, la Unión Europea, pues dijeron, es que están invadiendo, están agrediendo a Ucrania, pobrecitos los ucranianos. Qué farsa, ¿no? Hay que apoyarlos y ahora sí descaradamente mandar más billetes, más dinero y más armamento. ¿Cómo están masacrando? Veamos un ejemplo, ¿no?, de la contradicción. ¿Cómo están masacrando en Gaza, allá en Palestina, los israelíes? A otros, más indefensos totalmente, y nadie se pronuncia de la Unión Europea ni de Estados Unidos por ayudarles y armarlos, ¿verdad?, para que se defiendan a Israel, porque está una masacre tremenda de gente totalmente pobre, ¿verdad?, y sin recursos. En cambio, con Ucrania, muy prestos a apoyar a Ucrania, supuestamente, pues es que ya estaba decidido esa guerra. Como ya lo dije, la empezaron a armar desde mucho tiempo antes, eso no es de ahorita, de que ya ahora sí está la guerra, hay que apoyarlo para que no caiga, no es cierto. O sea, todos lo manejan a su conveniencia, ¿verdad?, pero no es cierto. Y a partir de entonces, a pesar de los éxitos de los rusos, los éxitos militares que han obtenido, aún no han logrado el total desarme de Ucrania. ¿Por qué? Porque por cada equipo destruido, de armamento o personal militar, pues Europa manda más y más. En su momento Estados Unidos, ahorita aparentemente Donald Trump suspendió eso, ¿verdad?, pero como persona, como presidente, las élites de las compañías armamentistas pues siguen apoyando a través de la Unión Europea a Zelensky, y de ahí la explicación de que Zelensky, pues parece solo es un títere, obedece órdenes, y por lo tanto la paz, pues no, porque le están diciendo los europeos, ahora encabezados los europeos, porque ya Donald Trump se quitó de ese lado, que van a seguir armando a Ucrania, ¿verdad? Y se han planteado reuniones entre Donald Trump y Putin, y Zelensky no quiere asistir. Luego Donald Trump llama a Zelensky para decirle cuáles son todas las garantías que le dan. Zelensky no. Además se hace acompañar, ¿no?, milagrosamente por los líderes principales europeos, diciendo, aquí estamos, ¿verdad?, porque entonces la guerra es, como ya lo decíamos, la OTAN, ¿verdad?, con Europa. O sea, Rusia está peleando no con Ucrania, Ucrania ya se la acabó, está peleando con la OTAN, con ese ejército que ha rodeado a los rusos, ¿verdad?, y financiado principalmente por Estados Unidos, por las élites de los Estados Unidos,
y por la Unión Europea, de tal manera que por muy buena que sea la propuesta de Putin y de Donald Trump para solucionar el conflicto, Zelensky tiene la orden de decir no, 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 porque además no es un no en el aire, está recibiendo, se está mandando armamento, se está mandando personal constante, y así lo declaran las élites europeas, los que mandan en esos países, pues, ¿verdad? Porque sus presidentes, pues, nada más son los mandaderos, ¿verdad? Abajo hay toda una estructura de poder, de grandes intereses económicos que son los que están diciendo, y es lo que está pasando con Zelensky. Por eso vamos a ver en las noticias que Zelensky, pues no, y ante el mundo apareciera como que es un necio, simplemente él quiere, o porque es muy patriota, y cómo se va a dejar vencer por los rusos, ¿verdad? Que los rusos invadieron, como ya decíamos, ya decía yo, toda una farsa de invasión, no es invasión, tiene sus raíces y tiene sus porqué. Los rusos están defendiendo su frontera y están evitando una invasión promovida por la OTAN, ¿sí? O sea, guerra que se vino gestando sucedió en este momento, pero en cualquier momento había todos los elementos necesarios para que en cualquier momento sucediera, ¿verdad? ¿Sí? Pues miren ustedes, como ya lo decía, este cerco, ¿no? ¿Por qué? Todo esto que ves, OTAN rodeando, es decir, buscando destruir a los rusos, ¿sí? Amagando poco a poco, ya nomás porque estos de la Rusia pues han desarrollado su armamento pues fuertemente, ¿verdad? Lo han desarrollado un armamento, una tecnología militar pues insuperable, por decirlo así, y muy efectiva y potente, como está quedando demostrado en estos momentos. Se están enfrentando a los mejores equipos armamentistas de la OTAN, de Estados Unidos, ¿verdad? Promovidos, mandados por los fabricantes de armas de Estados Unidos y de europeos, aquí en Ucrania contra los rusos, y los rusos solamente están usando su equipo militar diseñado por ellos mismos y algunas ayudas quizás de algún otro con personal, pero es una guerra en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si no había sucedido antes por la fuerza militar que han demostrado los rusos, pero se vino preparando, todo esto llevó tiempo en armarlo, ¿va? Porque aquí hay miles de millones de dólares invertidos, pues, en toda la infraestructura, ¿no? Las instalaciones, las pistas, etcétera, los armamentos, los equipos, los aviones, los barcos, los submarinos, todo el equipo de guerra, y todo de tal manera que, sí, está encaminado a amenazar a los rusos. Entonces, esa es la situación, ¿verdad? Del porqué de la guerra, del porqué de esa supuesta invasión rusa a Ucrania. No ha sido algo sin sentido, no ha sido algo por prepotencia, no ha sido algo por cuestiones de maldad, ¿verdad? Ha sido una cuestión defensiva para defender a su gente, a ese territorio, ¿verdad? Pues defenderlo, ¿no? De la agresión de los gringos, ¿va? Principalmente en este caso, ya vimos, ¿no? Bien, entonces ese es mi comentario acerca de esta situación, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania.
no sabemos cuándo termina la guerra, porque la consigna es no terminar la Unión Europea y las élites de Estados Unidos están empeñadas en continuar la guerra, ¿no? Armando, es un decir, armando Ucrania, porque realmente está la OTAN ahí interviniendo, ¿verdad? Se dice que ya están llevando personal militar de otros lados, contratando mercenarios, porque ya acabaron con el pueblo, los hombres de Ucrania, todos los mandaron a la guerra y la mayoría ya no ha regresado a sus casas, ¿verdad? ¿Sí? Porque les dieron la orden de ir a la guerra. ¿Sí? Entonces sigue una por el odio que se le tiene puestos estas élites a Rusia, y por la cuestión económica de crisis en que vive actualmente el mundo, crisis económica, y pues quieren más territorio para recuperarse de las crisis económicas, ¿verdad? Bien, entonces ahí le dejamos.